Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: «¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. ¿Quién fue este hombre que llegó a ser el personaje central de esta historia? Era un inválido que había perdido toda esperanza de recuperación. Era una persona atada a su cama por las circunstancias de la vida. Como si fuera poco, era un rechazado, un excluido, un paria. Un paria es una persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, e incluso de su trato, por ser considerada inferior. Cualquier persona sufriendo, afligida o enferma era vista como siendo una grande pecadora, una grande y constante pecadora, alguien no arrepentido que seguía en su vida de pecado. Mucho antes, este hombre había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos, pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una prueba del desagrado de Dios y se mantenían alejados de los enfermos y necesitados. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se creían santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. Cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un hombre ciego, historia registrada en San Juan capítulo 9, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús respondió: ninguno. Sin embargo, el ciego era considerado un gran pecador debido a su padecimiento. Pero el paralítico de esta historia no solo era considerado pecador, sino que era un gran pecador. La evidencia es que su enfermedad era resultado directo de una vida pecaminosa, y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Este hombre sabía lo que es una conciencia culpable. Sabía por experiencia propia cuán malo es el pecado. No solamente por la observación. Sabía qué se siente ser un paria, un rechazado por la sociedad. Conocía la culpa y también lo que el diablo hace para atormentar a una persona con culpa. Conocía de primera mano el horror del pecado. Él conocía la inquietud, los deseos insatisfechos, la esclavitud de la que trataba en vano de escapar.
Sabía que ni siquiera sus motivos eran correctos. ¿Por qué buscaba ayuda? ¿Ya has descubierto que una calamidad, aflicción o pena hacen al diablo golpear a tu mente con los motivos egoístas para acudir a Dios en ese momento? Eso se conoce como la teología de la desesperación. Interesarse en Dios solo cuando hay problemas. Así vemos este hombre viniendo a Jesús. Lo que él hace, venir a Jesús, es algo correcto. Él había intentado otros métodos y había sido despreciado muchas veces. Había consultado a los mejores médicos, pero estos no pudieron ayudarle y pronunciaron su caso como siendo incurable. Los fariseos y dirigentes de la iglesia lo defraudaron. Dijeron que no había esperanzas para él, que era un gran pecador y un excluido de Dios y de los hombres. Casi todos lo abandonaron. Estaba a punto de que lo depositaran en una tumba incógnita, puesto que la enfermedad había avanzado demasiado y su carne mostraba indicios de descomposición. El paralítico realmente se hallaba completamente desamparado y, no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, estaba sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que otros tan pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos. Aún leprosos habían sido limpiados. Y los amigos que le referían estas cosas le animaban a creer que él también podría ser curado si lo pudieran llevar a Jesús. Pero su esperanza decayó cuando recordó cómo había contraído su enfermedad. Temía que el santo médico no le tolerase en su presencia. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si él pudiera ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. No había tiempo que perder. Rogó a los amigos que le llevasen en su camilla hasta Jesús, y con gusto ellos intentaron hacerlo. Sin embargo, tan densa era la muchedumbre que se había congregado al interior y alrededor de la casa, que era imposible que cupiera una persona más. Era imposible para el paralítico y sus amigos llegar hasta Jesús, o siquiera llegar al alcance de su voz. Sucede que, después que Jesús había limpiado el templo, salió de Judea y se dirigió a Galilea para comenzar su ministerio en ese lugar. Ya había limpiado a un endemoniado en la sinagoga. Estas noticias habían circundado todo el pueblo. La suegra de Pedro también fue curada por Jesús, y esa misma tarde, después de la puesta de sol, multitudes se presentaron ante él y recibieron sanidad antes que finalmente se apartaron de la gente para orar en la soledad y quietud de las colinas. Y se produjo algo que no había sucedido desde los tiempos del profeta Eliseo. Un leproso fue sanado. A medida que la noticia circulaba entre la gente, la multitud se hizo tan numerosa que Jesús tuvo que retirarse de Capernaum a un lugar deshabitado donde descansar. Ahora Jesús había regresado a Capernaum. Estaba enseñando en la casa de Pedro. Según su costumbre, los discípulos estaban alrededor de él, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. San Lucas capítulo 5, versículo 17. Estos habían venido como espías, buscando un motivo para acusar a Jesús. Fuera del círculo de estos oficiales se hallaba la turba, representando diversas nacionalidades y toda la escala social.
estaba compuesta de los sinceros, los reverentes, los curiosos y los incrédulos. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea, pero los fariseos y doctores no discernían su presencia, no sentían necesidad alguna, y la curación no era para ellos. Los hombres que conducían al paralítico trataron repetidas veces de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo, con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? Por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa y, haciendo una abertura, lo bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso. Él había atraído así este espíritu perplejo y combatido por la duda. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador, y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. El relato cuenta que Jesús dio la fe de ellos. No hay que pasar por alto el hecho de que la fe de los 4 que lo trajeron también se tomó en cuenta. Desconocemos sus nombres. No se han escrito himnos en su honor, ni se relata la historia de sus vidas. Pero ellos trajeron a este hombre en los brazos de su fe a la presencia de Jesús. Y ahora vienen las palabras que convierten este incidente en el momento crucial de la vida de este hombre. Palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo. Hijo. ¿Hijo? ¿Quiere decir que el Dios del universo le dice a una persona como esta, hijo? ¿Qué sucedió con el Dios de justicia del que tanto hemos oído? ¿Qué en cuanto al Dios que tiene una lista y que la revisa una y otra vez para ver a cuántos puede impedir que entren al cielo? ¿Quiere decir que el propio Dios llamó a este hombre, considerado un paria, el que tiene un negro historial de pecado, su hijo? Efectivamente, el que habla es Dios, y Dios lo llama hijo. Luego, San Mateo agrega una pequeña frase que San Marcos no incluyó en su versión del relato. San Mateo capítulo 9, versículo 2. Ten ánimo. Me gusta esa frase. Ten ánimo. Es posible que también hoy tú necesites ánimo. Es posible llegar al punto de agobiarse tanto por el sentimiento de culpa, remordimiento y pecado. Podría ser que al oír este relato puedas ver más que una pequeña historia y ubicarte a ti mismo en el cuadro. Ciertamente existen hoy los representantes de la multitud que se aglomeraba en la casa de Pedro. Los curiosos, los sinceros, los reverentes, los incrédulos. ¿Podría ser que tú representes al paralítico? Si es así, entonces estas palabras tienen validez. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que, como primer punto en su lista de prioridades, este hombre deseaba tener paz con Dios. Jesús también sabía que una vez cumplida esta prioridad, todas las demás bendiciones vendrían por añadidura. Así que le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Como ya lo mencioné, a este hombre le preocupaba más tener paz con Dios que cualquier otro asunto. Vivir o morir le sería indiferente. Si tan solo sus pecados le fueran perdonados, todo lo demás estaría feliz de dejarlo en las manos de Dios. De manera que este hombre paralizado se recostó en su camastro y se regocijó con las buenas nuevas. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano. El culpable pecador perdonado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia. Los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iba a disponer Cristo de ese caso. Recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda y le habían negado toda esperanza o simpatía. No satisfechos con esto, habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Esas cosas acudieron nuevamente a su mente cuando vieron al enfermo delante de sí. Notaron el interés con que todos miraban la escena y los abrumó el temor de perder su influencia sobre el pueblo. Estos dignatarios no cambiaron palabras entre sí, sino que, mirándose los rostros unos a otros, leyeron el mismo pensamiento en cada uno, de que algo había que hacer para detener la marea de los sentimientos. Jesús había declarado que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos se aferraron a estas palabras como una blasfemia y concibieron que podrían ser presentadas como un pecado digno de muerte. Dijeron en su corazón: blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijando en ellos una mirada bajo la cual se atemorizaron y retrocedieron, Jesús dijo: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el que había sido traído en una camilla a Jesús se puso de pie con la elasticidad y fuerza de la juventud. La sangre vivificadora corrió raudamente por sus venas. Todo órgano de su cuerpo se puso en repentina actividad. El rosado color de la salud sucedió a la palidez de la muerte cercana. Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y, por favor, nota que él ahora era alguien. No tuvo que salir por el hueco del techo, donde momentos antes no había lugar para pasar. De repente la multitud le hizo lugar. Oh, admirable amor de Cristo, que se inclina a sanar al culpable y afligido. La divinidad se compadece de los males de la doliente humanidad y los calma. Oh, maravilloso poder así manifestado en favor de los hijos de los hombres. ¿Quién puede dudar del mensaje de salvación? ¿Quién puede despreciar las misericordias de un Redentor compasivo? Para restaurar la salud a ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo.
y el mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado el corazón. El que en la creación dijo y fue hecho, mandó y existió, Salmo 33, versículo 9, había infundido por su palabra vida al alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese, para que sepáis, dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. El paralítico halló en Cristo curación tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hoy día hay miles de personas que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que Él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. La Biblia dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En Él estaba la vida, y Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. El efecto producido sobre el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo, después de abrirse, hubiese revelado las glorias de un mundo mejor. Mientras que el hombre curado pasaba por entre la multitud, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si hubiese sido una pluma, la gente retrocedía para darle paso, y con temerosa reverencia le miraban los circunstantes, murmurando entre sí: hemos visto maravillas hoy. Los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota. Veían que no había oportunidad de inflamar a la multitud con sus celos. La maravillosa obra realizada en el hombre a quien ellos habían entregado a la ira de Dios había impresionado de tal manera a la gente que por el momento los rabinos quedaron olvidados. Vieron que Cristo poseía un poder que ellos habían atribuido a Dios solo. Sin embargo, la amable dignidad de sus modales estaba en marcado contraste con el porte altanero de ellos. Quedaron desconcertados y avergonzados, reconociendo, aunque no lo confesaban, la presencia de un ser superior. Cuanto más convincente era la prueba de que Jesús tenía en la tierra poder de perdonar los pecados, tanto más firmemente se atrincheraban en la incredulidad. De la casa de Pedro, donde habían visto el restablecimiento del paralítico por la palabra de Jesús, salieron para inventar nuevas maquinaciones con el fin de hacer callar al Hijo de Dios. La enfermedad física, por maligna que fuese y arraigada que estuviera, era curada por el poder de Cristo. Pero la enfermedad del alma se apoderaba más firmemente de aquellos que cerraban sus ojos para no ver la luz. La lepra y la parálisis no eran tan terribles como el fanatismo y la incredulidad. En la casa del paralítico sanado hubo gran regocijo cuando él volvió a su familia, trayendo con facilidad la cama sobre la cual se le había llevado de su presencia poco tiempo antes. Le rodearon con lágrimas de alegría, casi sin atreverse a creer lo que veían sus ojos. Estaba delante de ellos, en pleno vigor de la virilidad.
Aquellos brazos que ellos habían visto sin vida obedecían prestamente a su voluntad. La carne que se había encogido adquiriendo un color plomizo era ahora fresca y rosada. El hombre andaba con pasos firmes y libres. En cada rasgo de su rostro estaban escritos el gozo y la esperanza, y una expresión de pureza y paz había reemplazado los rastros del pecado y del sufrimiento. De aquel hogar subieron alegres palabras de agradecimiento, y Dios quedó glorificado por medio de su Hijo, que había devuelto la esperanza al desesperado y fuerza al abatido. Este hombre y su familia estaban listos para poner sus vidas por Jesús. Ninguna duda enturbiaba su fe, ninguna incredulidad manchaba su lealtad hacia aquel que había impartido luz a su oscurecido hogar. ¡Qué maravillosa historia! Cuán agradecidos debemos estar hoy de que todavía podemos acudir a la presencia de Jesús y que Él ha prometido aceptarnos, perdonarnos y limpiarnos. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La gracia de Dios sea contigo.